Vas a comenzar a jugar una nueva campaña tal vez. Llegas a la mesa de juego a crear personaje y algunos jugadores dicen que ya crearon a su personaje, que no se preocupen, ocuparon Standard Array. Otro de hecho dice que tampoco se preocupen, ocuparon compra de puntos, pero la narradora les dice a todos que en realidad lo que van a hacer es lanzar dados para determinar las características. Pero ¿qué significa esto y cuántos métodos hay hoy para generar atributos? En este video veremos qué son los atributos y cómo funcionan, además de los diferentes métodos que existen para generar los atributos o características, lo que determina aspectos fundamentales de tu personaje y lo haremos en pocos minutos. Existen 6 atributos o características base, fundamentales para el desarrollo de tu personaje. Fuerza es tu fortaleza física, tu vigor. Destreza es tu agilidad, equilibrio, coordinación mano-ojo. Constitución es tu resiliencia, resistencia física, estamina. Inteligencia es tu capacidad intelectual, memorización, lógica, etc. Sabiduría es tu astucia, tu sagacidad, tu capacidad de perspectiva. Y carisma es tu fuerza de carácter, tu impronta de personalidad. Esto está ligado a dos números. El primero suele ir de 80 a 20 y es poco usado, la verdad. Hay pocas reglas que ocupan este primer número, algunas son tu capacidad de carga, por ejemplo, pero mucho más importante es que este primer número determina tu modificador de característica, o sea, lo que efectivamente le sumamos a una tirada. Si tenemos un 16 en destreza, por ejemplo, tenemos un modificador de más 3. Y al realizar una prueba de destreza, una tirada de iniciativa, por ejemplo, será un dado de 20 caras más 3. Como les decía, el primer número de las características determina el modificador de características, para lo cual nos valemos de esta tabla que está saliendo aquí al lado, y como verán, mientras el primer número avanza de 2 en 2, va subiendo el modificador. Un 8 y un 9 son un menos 1. Como modificador, o sea, un penalizador, 10 y 11 es un 0, de 2 a 13 es un más 1 y así sucesivamente. Un 22 y un 23 son un más 6, por ejemplo. Pero es muy difícil conseguir esto y probablemente requiere de algún objeto mágico. Ahora, si vamos a ver los diferentes métodos que existen para determinar las puntuaciones de característica, estos suelen determinar primero el número de la característica en cuestión propiamente tal, y a partir de este sacamos los modificadores. Existen 3 métodos oficiales que vienen en el manual del jugador, y cuál de estos ocupa en tu campaña probablemente será decidido por tu narradora o narrador de la partida en específico. Pero si hay alguno que a ti te guste, no dudes en preguntarle a tu DM si puedes usarlo. El primero de estos métodos es el predeterminado según el manual del jugador, y es el único que involucra azar. De hecho, una buena cantidad de suerte determinará aspectos fundamentales de tu personaje. Esto puede ser un arma de doble filo, pues para algunos esto es muy divertido y otros prefieren una experiencia más basal del juego. Puede ser especialmente conflictivo cuando uno de los jugadores en mesa le fue muy bien generando características y a otro le fue muy mal. El método consiste en lanzar 4 dados de 6 caras, sumando los 3 resultados más altos y descartando el menor. Proceso que repetiremos otras 5 veces, quedando con unos 6 números que pueden ir de los 3 al 18, aunque el promedio de estas tiradas en realidad es de un 12.24. Con estos 6 resultados los colocaremos donde queramos dentro de nuestras características. Por ejemplo, quiero serme un guerrero y pondré mis 2 tiradas más altas en fuerza y constitución y las 2 más bajas en mi inteligencia y carisma, por decir algo. El siguiente de estos métodos es conocido como el método de las puntuaciones estándar o Standard Array en inglés, que consiste en valores predeterminados, un 15, un 14, un 13, un 12, un 10 y un 8, que nos da un par de buenos resultados y otro que es de hecho un negativo en términos de modificadores. Pero si distribuimos inteligentemente nuestras tiradas y bonificadores adicionales, son muy buenos mecánicamente hablando. El último de los métodos oficiales contenido en el manual del jugador es el sistema de compra de puntos, que es de hecho el sistema que solemos ocupar al momento de crear personajes, en la Forja de Aventureros, por ejemplo. Aquí, sobre mi cabeza, está saliendo un video de esta serie de creación de personajes. En este sistema tenemos 27 puntos con los cuales podemos comprar valores guiándonos por la siguiente tabla. Como podemos ver, en este sistema podemos comprar las puntuaciones estándar, pero también podemos crear personajes con muchas puntuaciones promedio, como serían 3 13 y 3 12,
o un promedio que es de hecho mejor que lanzar dados, o podemos crear otros personajes que son una representación de los extremos, teniendo 3 15 y 3 8, 3 puntuaciones en el máximo que podemos comprar y 3 puntuaciones con el mínimo posible de este sistema. Este sistema se ha vuelto casi un supuesto dentro de la comunidad de Dungeons and Dragons. No es raro encontrarse en grupos y foros que al momento de pedir recomendaciones o crear personajes se entiende este sistema como el que se utiliza por descontado, asumiendo que la compra de puntos es la forma de crear personajes. Asimismo, tras muchas décadas y décadas de existencia de este juego de rol, es que se han creado una infinidad de sistemas diferentes para determinar las características, muchos de ellos plenamente compatibles con quinta edición o One D&D o lo que nos depare el futuro del juego. Así que ahora revisaremos muchos métodos alternativos que existen. Algunos son variantes de los sistemas ya presentados, por lo cual pueden ser extrañamente familiares, pero siempre tienen una vuelta que lo hace distinto. Existen muchas variantes del sistema de lanzamiento de dados. Uno es lanzar simplemente 3 dados de 6 caras, sumarlos y repetir el proceso 5 veces. Esto hace que personajes que en promedio son más débiles, pero es un clásico de Dungeons and Dragons, especialmente si ponemos que la suma de modificadores debe dar un número positivo, o se lanzan todos los dados de nuevo. Podemos también variarlos y lanzar 3 dados de 6 caras y repetir el proceso 6 veces, por lo cual elegimos dónde poner nuestras características y dejar la peor sumatoria, no descartar el peor dado, sino descartar la peor suma de dados y dejarlo fuera de este personaje. Podemos hacer también que cada miembro del grupo lance 4 dados de 6 caras, ignorar el menor y sumarlos y repetir el proceso hasta tener los 6 valores, las 6 características. Pero la diferencia está en que todos los jugadores crean sus personajes con las mismas 6 puntuaciones, con lo cual disfrutamos con crear personajes que no son estándar, pero no hay roces dentro del grupo porque todos los personajes tienen el mismo poder en cuanto a características. Podemos utilizar el método de los 4 dados de 6 caras, descartar el menor, pero en lugar de elegir nuestras puntuaciones, el primer resultado nuestra fuerza, el segundo valor nuestra destreza, el tercero nuestra constitución y así sucesivamente. Esto fuerza a los jugadores a crear personajes que tal vez no son los que típicamente juegan, o a crear un personaje que sea atípico dentro de su clase, como un mago con poca inteligencia, como es de hecho uno de mis personajes favoritos que he jugado. Y la verdad es que este es de mis métodos favoritos, aunque le suelo sumar un dote para compensar las posibles tiradas subóptimas. Podemos usar el sistema de compra de puntos, pero no con 27 puntos, sino con 24 o 25 puntos y darle a todos los personajes un dote con los cuales comenzar. Con este método puedo comenzar con un personaje que tenga un 18, pues entre compra de puntos, bonificadores raciales y dotes te dan puntuaciones de características, aunque el costo probablemente será que otros valores van a dejar mucho que desear. En todo caso, un DM siempre puede poner un máximo de 15 posible antes de aplicar los bonificadores raciales y listo. Así no tenemos personajes tan poderosos dentro de los primeros niveles y comenzamos todos con un dote, lo cual nos va a dejar muy feliz. Podemos lanzar un dado de 20 caras 6 veces, o 2 de 10 6 veces, utilizar un 8 como base y sumarle el resultado de un de 8. Podemos utilizar puntuaciones predeterminadas que no sean el estándar array. La verdad es que hay muchísimas formas de crear personajes al momento de determinar las características, muchas más de las que pueden nombrar en un video de 10 minutos o menos. Siempre podemos solucionar los desbalances posibles al determinar al azar nuestras puntuaciones dentro del mundo. Si un personaje, por ejemplo, tiene puntuaciones muy poderosas, pero el resto de los jugadores tuvo muy mala suerte, podemos darle una maldición que narrativamente impulsa el personaje y le dé otra dimensión a la campaña. O darle un dote al que esté muy por debajo del promedio de la parte. Hay 1000 formas de ir compensando dentro del mismo juego, dentro del mismo mundo, para crear algo más divertido. Con eso vamos terminando este video. Mi consejo siempre es consultar con las otras personas de la mesa, con qué se sienten cómodos antes de comenzar a lanzar los dados o escribir puntuaciones. Consultar con todos, narradores y narradoras, jugadoras y jugadores. Y por supuesto, no se olviden de hacer clic a la campanita y dejarnos un me gusta, que siempre sirven, y mirar estos otros videos donde exploramos los diferentes tipos de reglas y suplementos, y este video de cómo iniciar una campaña. Con eso nos despedimos y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbanse!